Gloria al Señor. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ya veo que hoy no ha habido alabanzas. Amén. Eso parece que alegra, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero lo más importante es que Dios esté en el medio. Y Dios va a estar y va a bendecir según sea el comportamiento y la actitud suya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Porque precisamente hoy el mensaje que tenía para traer, pues no es un mensaje de avivamiento que pueda avivarlos. Así que el avivamiento tiene que estar en ustedes. Amén. Usted no espere un cántico para ser avivado. El avivamiento tiene que estar en usted. Gloria al Señor. La palabra es viva y eficaz, que corta más que una espada de 2 filos. Gloria al Señor. Amén. Hoy mi tema es un tema, como le he dicho al pastor, que los tenía para predicarlo en una denominación a la cual suelo ir cuando se me llama, que me invitan en algunas, porque yo he estado en dominación pues como unos 15 años, pero llevo 40 ya, como unos 20 y tantos en el mensaje. Amén. Gloria al Señor. Y la conocida me llaman y yo tenía esto para ellos, porque el tema más bien para ustedes no tenía que ser, pero algo me ha dicho que hable de él. Entonces algo habrá. Amén. Supuestamente ustedes tenían que saber todos este tema. Son las 3 manifestaciones de un mismo Dios. Amén. Y la novia tenía que saber esto. Amén. Pero es posible que a lo mejor alguno no esté muy enterado y lo confunda. Gloria al Señor. Porque a veces usted se puede encontrar con un denominacional o con alguien que lo enfrente, lo encare con la palabra. Gloria al Señor. Las 3 manifestaciones de un mismo Dios. Vamos a leer las Escrituras. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mateo 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Gloria al Señor. Agachamos el rostro. Señor, mi Dios y mi Padre celestial, una vez más, Señor, a ti te ha placido que estará detrás de este púlpito para ser el portador de tu palabra, Señor. Pero nada puedo hablar ni decir yo, Dios mío, si tú no estás conmigo, Padre. Tú eres el que tienes que hablar, Padre. Yo soy el micro por medio del cual tú tienes que traer tu mensaje, Señor. Yo te ruego, Padre, pues que me tomes como ese instrumento entre tus manos y hables este mensaje a nuestros corazones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento. Las 3 manifestaciones de un mismo Dios. Esto es difícil de entender. A ver, yo entiendo y comprendo que algunos que son nuevos en el mensaje, quizás Dios quiera que lo abre por eso, y algunos también que llevan tiempo, que lo creen porque lo dicen los predicadores o lo dice el mensaje, y ya, pero no lo entiendes. Y lo esencial es que lo entiendas. Amén. Que tú entiendas, porque claro, pero para entenderlo hace falta el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede entender estas 3 manifestaciones. De ahí es que muchos teólogos que solo tienen la letra, pero no el Espíritu, no, entonces confunden esto. Y algunos dicen que era un simple hombre, otros dicen que era un ángel, otros dicen que era un profeta, y los más allegados, los que más se apegan, dicen que era hijo de Dios, y otros dicen que era como un semidios, que tenía la misma consistencia o sustancia que Dios, compartía consistencia o sustancia con él. Amén, haciéndolo igual a Dios. Gloria al Señor. Yo hace como el año pasado creo que fue, escuché una media predica de un dominacional en el YouTube. Tampoco fue una predica, sino era como una abreviación que habían puesto de una reunión, de una reencuentra, y uno de ellos, el pastor supuestamente de esa iglesia, decía, y cuando aquellos Sandrash, Ben Sal y Abednego iban a ser echados al horno de fuego,
dice, un ángel se apareció y le dijo, ¿cómo permites que eso acontezca allí? ¿Cómo lo permites? Y fue Jesús y dijo, yo iré. Y le dijo, vino el Espíritu Santo y dijo, no, iré yo. Y luego fue Dios y dijo, no iráis ninguno, voy a ir yo en persona. Gloria al Señor, pues siendo los tres como dialogaban, ¿quién era el que iba a ir? Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es porque no está el Espíritu Santo. Si no está, no se puede entender. Porque el mayor misterio de todos es entender el misterio de Dios mismo. No hay mayor misterio que Dios mismo. Amén. Para entender a Dios, el misterio de Dios, te tienes que agarrar a la palabra de Dios. No te agarres a libros, ni a lo que veas por los youtubers, ni los libros. Agárrate a la palabra de Dios, que ellas te hablan de lo que es Él. Amén. Hay hermanos que solo hacen que ven vídeos en YouTube de doctrinas y la Biblia no la leen casi nunca. Amén. Así que hablan de lo que oyen decir a otros. Amén. Pero ellos no lo saben con certeza. Y por eso a veces yerran. Mi consejo es, usted, hermano, hermana, lea la Biblia, lea el mensaje, que ellos te van a dar luz de lo que era Él. Amén. Otros no hacen más que debatir y a veces no saben ni en lo que creen. Pero la cuestión es debatir, porque hoy en día se lleva mucho de moda el que yo sé también. Y en una reunión debaten, yo debato, aunque no sepa lo que digo, pero yo te debato, para no darte la razón. Para demostrar que yo también sé y entiendo, aunque no sabes lo que te dices. Hay otros sectarios que creen que solo ellos o sus iglesias tienen la verdad y los demás están equivocados o son ignorantes. Amén. Y el único que tiene toda la verdad es Jesucristo, porque Él es la verdad. Amén. Y Él es palabra y la palabra está aquí. El profeta nos dijo, Jesucristo ahora es letra. Y lo mismo que era cuando estaba en persona, es ahora en letra. Entonces, venga usted aquí. Mire lo que dice la Escritura. Dice, Deuteronomio 6:4, que hemos leído. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Amén. ¿Ve? Dice uno. No dice dos, ni dice tres. Dice solo que es uno. Esto es lo que afirma la palabra de Dios. No podemos decir otra cosa, sino lo que dice la palabra de Dios. Decir algo contrario sería falso. ¿Sí o no? Pero el problema no es cuando hablamos de Dios. El problema es cuando hablamos de Jesús. Porque tan pronto Él es hombre, como es hijo, como es Dios. Ahí es el problema, no cuando se habla de Dios, sino cuando se habla de Jesús. Porque tú lees la Biblia, lees la Escritura, y tan pronto Él se presenta como hombre, tan pronto se presenta como hijo, como tan pronto se presenta como Dios. Y ahí viene la controversia. Y hay que entender que Jesús tenía dos naturalezas. ¿Lo sabía? Tenía dos naturalezas. Jesús es Dios en carne humana. Ahora, Él no es mitad Dios y mitad hombre. No, que se le quite eso de su cabeza. Él no es mitad Dios y mitad hombre. Él es completamente divino y Él es completamente humano. Esto dijo el profeta. Amén. Esto, y agarrándonos esas palabras, si Él es completamente divino y completamente humano, entonces esto quiere decir que había dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Estamos aquí? ¿Están entendiendo? Amén. Si algo no lo entiendo, luego le pregunten al pastor. Amén. Gloria al Señor. Jesús es la palabra, el verbo. Amén. Que estaba con Dios, que era Dios y fue hecho carne. Esto significa
que es la misma persona de Jesús, existen dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Ahora, la naturaleza divina no cambió cuando Él tomó la naturaleza humana. ¿Entienden? No cambió. Esto no es Él no es un hombre que tenía a Dios dentro. No. Ese soy yo. Yo, un hombre con Dios dentro. Y cada uno de ustedes si tienen el Espíritu Santo. Son hombres con Dios dentro. Pero Él no era un hombre que tenía a Dios dentro. No, señor. Él era completamente Dios y completamente humano. Las dos naturalezas de Jesús no están mezcladas. Ya digo esto para que se les vayan las ideas. Las dos naturalezas de Jesús no están mezcladas juntas. No están combinadas en una nueva naturaleza, como cuando mezclas, ¿verdad?, un perro de una raza con una perra de otra raza y sale una nueva. No. O un hombre de Colón con un blanco y sale un cubano. O un mestizo, ¿cómo le llaman? Un mestizo. No, señor, no es una nueva, no. ¿Entienden? Están separadas pero funcionan como una unidad en la persona de Jesús. Separadas pero funcionan como una unidad en la persona de Jesús. Esto es llamado la unión hipostática. ¿Están? Es llamado la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática es un término técnico que designa la unión de dos naturalezas, divina y humana, en una persona, en ese caso la persona de Jesús. Amén. Cristo es Dios en carne y Él es plenamente hombre. Así que tiene dos naturalezas, la de Dios y la humana. Pero repito, no es mitad Dios y mitad hombre. Él no perdió nunca en ningún momento su divinidad. Cuando se encarnó, continuó existiendo como Dios. Solo es que agregó a su naturaleza divina una naturaleza humana. Eso solo. Así que en Jesucristo está la unión en una sola persona. De plena naturaleza humana y plena naturaleza divina. Veamos unos textos de la Escritura. Jesús como Dios. Si leemos Mateo 2:11, ahí es adorado como Dios. Nadie puede ser adorado si no es Dios. Y ahí es adorado. Y en Mateo 14:33 también es adorado. Para ir más rápido yo lo voy diciendo y ustedes se las apuntan si quieren y luego las lean en casa. Amén. En Hechos 7:59 se le ora. No se le ora sino a Dios. Y se le ora a Jesús. En 1 de Pedro 2:22 no tuvo pecado. Todo hombre tiene pecado. En Juan 21:17 es omnisciente. Solamente Dios es omnisciente. Pero Él era omnisciente. En Juan 10:28 da vida eterna. Si no fuera Dios no podía dar vida eterna. Porque solo Él da vida eterna. Y en Colosenses 2:9 en Él habita la plenitud de la deidad. ¿Ves? La deidad 2. En Él habitaba la plenitud de la deidad. Esto era Jesús como Dios. Y Jesús como hombre, en Juan 17 adoró al Padre. En Juan 17:1 oró al Padre. En Mateo 4:1 fue tentado a pecar. En Lucas 2:52 creció en sabiduría. Porque como estaba como humano, crecía en sabiduría. Amén. En Romanos 5:8 pudo morir, pero murió el cuerpo. Amén. Y en Lucas 24:39 tiene un cuerpo de carne y de hueso. Amén. Está hablando la misma escritura de las dos naturalezas, la de Dios y la de hombre, pero que estaban en una unión hipostática en un solo cuerpo llamado Jesucristo, Dios manifestado en carne. El Dios invisible que no se podía ver, ahora era visto por medio de Jesucristo. Amén. Pero no tres, no dos, uno. Gloria al Señor. Yo sé que no voy a poder acabar esto, lo sé, pero hasta donde pueda.
Se debe entender sus dos naturalezas. Jesús es una persona con dos naturalezas. Por esto es que él podía crecer en conocimiento y estatura, según Lucas 2:52. Y al mismo tiempo conocía todas las cosas. Él crecía en sabiduría, pero al mismo tiempo sabía todas las cosas. Amén. Lo pueden ver. Él como hombre crecía en conocimiento, pero como Dios sabía todas las cosas. Cuando había que pagar el tributo, él les dijo: ves a tal sitio, coge la barca, echa la red y cazarás un pez. Sácalo, mira en su boca que tendrás el denario. Él no sabía dónde se contaba ese pez que tenía ese denario y que lo iba a cazar. ¡Gloria al Señor! Porque él era la palabra hecha carne. Y se hizo carne para poder morir y pagar así por nuestros pecados y que si fuésemos redimidos. Si no, de otra manera, usted permanecería con el pecado que viene cuando usted nace. Porque la Biblia dice: ha sido engendrado en pecado y has venido al mundo echando mentira. Amén. Y si este pecado no es quitado por la muerte de aquel cuerpo llamado Jesucristo, su sangre derramada, su pecado permanecería en usted y usted directamente iría al infierno. Pero a través de esta obra divina que Dios hizo, amén, tenemos la opción de poder ser salvos. No hay dos dioses, tampoco hay tres dioses. Solo hay un Dios, único y verdadero. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Como ves, solo nos estamos basando solo en la Biblia. No estoy añadiendo nada más. Solo basándonos en las Escrituras. Dios ha actuado en tres formas distintas en cada tiempo según sus designios. Ahora vamos a entrar. Dios ha actuado en tres formas distintas según sus designios. Ahora, no son tres dioses, ni Dios en tres personas distintas. Solo hay una persona en las tres manifestaciones de un solo Dios. Jesús en la tierra fue persona. Amén. Como nosotros, aunque sin pecado. Vea usted ahora las tres manifestaciones de un mismo Dios. En el Antiguo Testamento fue Jehová, por medio de los profetas. Eso era Dios sobre nosotros. Usted sabe que en el Viejo Testamento, por medio de los profetas, dicen los profetas: el Espíritu de Dios vino sobre mí y me llevó en visión. Y vi todo acá. El Espíritu de Dios vino sobre mí y me dijo: hijo de hombre, profetiza. Y profetizaba. Vino sobre mí. En el Antiguo Testamento, esa fue una manifestación. Amén. Era Jehová, Dios sobre nosotros. En el Nuevo Testamento fue Jesucristo, Dios con nosotros. Porque aquel Dios, Jehová invisible, tomó un cuerpo, se hizo carne y estuvo con nosotros. El Dios invisible ahora tuvo un cuerpo llamado Jesucristo y ahora ya no era Dios sobre nosotros, ahora era Dios con nosotros. Caminaba en carne humana con nosotros. Amén. El cual era Emmanuel. Cuando se hizo carne y vino, dijo: de aquella virgen nació un varón. Y el ángel le dijo: nacerá de ti un varón, le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero aquel Dios Jehová que era sobre nosotros no podía estar con nosotros si no tomaba un cuerpo. Y aquel cuerpo se le llamó Jesucristo. Amén. Y ahora era Dios con nosotros, en lo cual es el Espíritu Santo. Amén. Pero nada de lo que digamos vale si no tiene base bíblica. Espera, que se me pasa una cosa que creo que no la han entendido. Y ahora es Dios en nosotros. Dios sobre nosotros, Jehová, Dios con nosotros, en carne humana, y ahora Dios, Él, no con Él. ¿Cómo? Como Él dijo: es necesario que me vaya, porque si no me fuere, no podía enviaros el Consolador. Pero cuando yo me vaya, volveré y estaré, no con vosotros, sino en vosotros. Y os haré saber las cosas que han de venir. ¿Ve? Ahora Él en forma de Espíritu Santo ha venido y ya no está
en nosotros, está dentro de nosotros. Amén. Por eso antes he dicho que Él, cuando estaba en el cuerpo de Jesucristo, no era un humano con Dios dentro, no. Ese soy yo y cualquier persona que tenga el Espíritu Santo, porque eso es Dios en nosotros. Amén. Dijo, yo vendré y estaré en vosotros y os haré saber. Ve, ahora Él nos hace saber estas cosas, que son los misterios que otra gente no puede saber. Y no son misterios inventados, son misterios que están aquí en la palabra. Pero Él dijo, gracias te doy, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y me las has dado a mí para que yo se las revele a los niños, al que yo sepa. Amén. No hace falta tener vuestro estudio para entender estas cosas. Hace falta tener el Espíritu Santo de Dios y leer la santa palabra de Dios. Amén. Pero nada de lo que digamos vale si no tiene base bíblica, ¿verdad? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo acabo de decir. A los padres por los profetas. Era Dios hablándoles. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Amén. A quienes constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Eso era, primero, Dios en nosotros. Dios que antes hablaba a los padres por los profetas, ese mismo Dios nos habló por su Hijo. Amén. Segundo, Dios con nosotros. Ahora no es otro Dios, ni la segunda persona, es el mismo Dios. El que hablaba por los profetas, ahora hablando por su Hijo. Dios habitando en un tabernáculo de carne humana. Amén. Ahora, el tabernáculo que hizo, mire, el tabernáculo, para que entienda ahora la tercera manifestación. El tabernáculo que hizo Moisés, bajaba el Espíritu de Jehová y moraba dentro de tela de tejón. ¿Me equivoco? Era tela de tejón. De tela de tejón y de cabra. Amén. Dios le dijo a Moisés, hace un tabernáculo. Hizo un tabernáculo de tela de tejón y de cabra. Y allí bajaba el Espíritu de Dios y moraba. Amén. Y la gente, el que estaba diciendo, Aarón, que era el sumo sacerdote, podía entrar dentro y hablar con él. Y luego Aarón iba y decía lo que tenía que decir, y cuando era a Moisés. Amén. Ahora, después, ese mismo Espíritu que moraba en un tabernáculo de tejón, de piel de animales, ahora luego moró en Jesús. Él dijo, he ahí, lean las escrituras, él dijo, he ahí el tabernáculo de Dios con los hombres. Amén. Eso lo dice la escritura, porque antes era Dios morando en pieles de tejón y de cabra, pero ahora era Dios morando en un tabernáculo humano, Jesús. Y él mismo dijo, he ahí el tabernáculo de Dios ahora con los hombres. Amén. Dice 2 de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los hundimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, no una parte, toda. Pablo sabía que por medio de filosofías humanas y huecas serían engañados muchos, menos aquellos que tuvieran el Espíritu Santo de Dios. Todo esto hacía a Jesucristo ser la imagen, lo que he dicho antes, la imagen invisible del Dios invisible. Porque a Dios nadie lo vio jamás, pero a Jesús es. Una vez los apóstoles le preguntaron, le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dijo, tantas veces con vosotros, hablando con vosotros y todavía no le conocéis. ¿Ve? Porque ahora él estaba en ese tabernáculo. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Juan capítulo 1 dice, viendo Jesús, vimos a Dios.
Eso dice la Escritura. Y en 2 de Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el texto siguiente lo deja todo bien atado y bien claro. Dice, Juan 14:8, Filipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Amén. Lo acabo de hablar, ¿verdad? Esto lo leo para que vean que no es invención mía. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, hace las obras. El Padre ahora moraba en aquel tabernáculo humano. Amén. Jesucristo es Dios manifestado en carne. No la segunda persona de Dios, era Dios. Amén. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Ve? Manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Amén. Dios se dio a conocer a través de Cristo. Y Cristo era Dios. Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él, Dios, también participó de lo mismo. Amén. De carne y de sangre. ¿Cuándo? Cuando tomó aquel cuerpo. Amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Si Él no hubiera hecho eso, el pecado que heredamos cuando nacemos, como he dicho anteriormente, todavía permanecería en nosotros. Pero por causa de que Dios hizo esta obra maestra, ahora tenemos esa oportunidad de que nuestro pecado sea limpio, no porque lo lavamos, sino con agua, porque la Biblia dice, aunque laves con agua ni te limpies con jabón, la mancha del pecado permanece. Solamente la sangre de aquel Dios bondadoso y amoroso, que vio desde antes de la creación del mundo lo que iba a acontecer, y lo vio usted que hoy está aquí escuchando esto. Él se dio en la cruz del Calvario para que se pueda lavar con su sangre bendita. Bendito sea el nombre de Dios. El Verbo participó de carne y sangre para redimir a la humanidad. La voz que brava desde la zarza, en la nube, esa voz se hizo carne. Era la unión con sangre, en la cual sus hijos habían sido puestos. Por eso, un día Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. No dos. No dos, uno. Dios estaba en Cristo y esto hacía ser la imagen del Dios invisible. Y esta es la manifestación más grande que se hizo Dios para la obra redentora. La carne de Jesús no es Dios. ¿Lo entiende? La carne de Jesús no es Dios. Si no hubiera podido morir en la cruz. La carne de Jesús no es Dios. Pues Dios no es hombre, ni carne, ni sangre. Dios es espíritu. Por eso cuando dejó aquel cuerpo, ahora es el espíritu y habita en cada uno de sus hijos. Por eso le dijo, si no me puede, no podré volver. No podré venir y habitar en vosotros. Amén. Juan capítulo 4 y versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Oh Dios, ¿qué predicador no se podía traer solamente de esto? Porque oramos y no oramos en espíritu y en verdad. Amén. Oramos porque hay una necesidad, porque hay un problema, porque hay una enfermedad. Y te caen las lágrimas y oras y clamas
y te desesperas y te crees que estás orando en espíritu y en verdad. No, estás orando en desesperación. Amén. Y la desesperación no trae a Dios. El espíritu trae a Dios. Amén. La fe trae a Dios, no la desesperación. ¡Gloria al Señor! Oramos y a la semana siguiente no sabemos lo que hemos orado. Mire, yo recuerdo hace mucho, cuando estaba en denominación, vino un predicador argentino, lo tuvimos en mi casa lo menos más de un mes. Luego un hermano mío se marchó con él y se llamaba Eduardo Mario Rousseau. Pueden buscar en el internet si lo quieren, si a lo mejor. Yo creo que ha fallecido porque ya era viejo, pero bueno, igual hay algo de él. Y vino, yo estuve allá y cuando estuve en la iglesia que yo frecuentaba, yo ya era un ministro. Y yo recuerdo una oración y pasó mucha gente. Ahora, y pasaron unas mujeres y le dijo, ¿por qué quieren que yo ore por ti? Que me encuentro muy mal, que estoy muy mal en el Señor, oré por mí. Y le puso las manos y nada más pone las manos porque yo empezaron a hablar en lenguas. Y cuando nos íbamos para la casa, como estaba en mi casa, que estuvo un mes allí durmiendo, me dice, yo no entiendo. Y él también era un dominacional. Me dijo, yo no entiendo. Y digo, ¿el qué no entiende? Las mujeres me han dicho que se encontraban muy mal en el Señor, pero en ese puesto las manos ya empezó a hablar en lenguas. Pues se encontraban también como hablar en lenguas. Y aquello a mí me se encendió una lucecita. En aquella entonces me encendió una lucecita. Y detrás de aquella lucecita, otra, y ahora me encuentro aquí. Amén. Porque hablar en lengua no es no es eso, eso no se habla en lenguas. Eso no. Hay un hombre que a muchos lo conocerán, le decían Lucas, que ya creo que ha fallecido, que para descanse, y me contaba y decía, yo hijo mío vi una vez a uno que, en una oración y hacía sábana, vendían los niños en el mercado. Y no se daba, yo sé que eso lo agregaba a él, ¿no? Como con plan de broma, pero es que eso no es un trabalenguas, no. Hablar en lenguas es hablar en otro idioma. Otro idioma. Si no, ¿ves? Eso viene porque no se lee la Escritura con conocimiento bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si usted la Escritura dice que cuando ellos recibieron las lenguas en el aposento alto, bajó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar lenguas. Y cuando hablaban lenguas, los que estaban afuera y escuchaban, dijeron, ¿pero quién son esos? ¿No son ellos hebreos? ¿Cómo es que hablan en nuestra propia lengua? Y en allí dice la Escritura que habría de todas las clases de naciones. Amén. Y los estaban escuchando hablar en su propia lengua. Ya no son ellos hebreos, ¿cómo es que hablan en nuestra propia lengua? Esas son las lenguas, hablan en otro idioma. No mamá. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto error hay? Porque no se ha enseñado. Amén. Tercera manifestación, hemos hablado de dos. Tercera manifestación. Wow. No voy ni por la mitad de la mitad. Pero termino. ¿Qué hora es? ¿Las 8? Menos 5. ¿A qué hora me las dejo, hermano? 7:20. Bueno, hasta las 8:05, ¿vale? 5 o 10 minuticos. No lo acabo, pero bueno, trataré de... Amén. Gloria al Señor. Tercera manifestación. Dios en nosotros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios manifestado en nosotros, que es el sello de Dios en sus hijos. Ese es el sello de Dios en sus hijos. Dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no tiene esa tercera manifestación, no se va en el rapto. Ya puede usted hacer lo que quiere, ya puede llorar como un niño, carrañetas, no se va en el rapto. Usted tiene que tener esa tercera manifestación. Amén, porque ese es el sello de Dios. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. ¿Sabe lo que es un sello? Cuando hay un vagón, hay los trenes. Esto lo dice el profeta, y hay los trenes. Y tienen que ir
con una mercancía a un cierto lugar. Cuando se carga, llega un revisor y entra dentro. Y revisa si la mercancía está colocada en su sitio, que no falta de nada y está bien sujeta para que en el viaje no se caiga. Y cuando ve y lo verifica que todo está bien, cierra aquel vagón y le pone un sello. Ese vagón no puede ser abierto hasta que no llegue a su destino. Amén. Mire, y aún más. Mire, sí que yo estuve trabajando de controlador de acceso en Galerías Primero. Y entre las muchas cosas que hacía, también revisaba la mercancía de los camiones que venían del extranjero a descargar mercancía allí. Y cuando venía un camión, venía sellado con una cinta y un precito, con un número. Y nadie podía tocarlo si no era yo, que estaba el encargado. Yo tenía que ir allí, abrir aquel sello y apuntar la numeración. Y entonces daba aviso donde tenía que ir a descargar y qué es lo que llevaba. Amén. El sello de Dios, el Espíritu Santo, el sello de Dios, Dios nos revisa. Y no, bueno, tú amas a tu hermano. Amén. Bien. ¿Tienes rencor contra alguien? No. Bien. Está bien. ¿Te viste larguica? Sí. Amén. Está bien. ¿No vas muy apretada? Bien. Está bien. ¿Te que dejas el pelico largo? ¿No te lo cortas como los niños, como los hombres? Bien, está bien. No llevas tarandillos ni pendientes, sino vas como una dama. ¿Cómo llevas? Bien. Y el hombre, tú no es un afeminado, no te dejas el pelo largo, como las mujeres. No vistes ahí estrellito. Bueno, y empieza a hacer una revisión que no quiero meterme en esto, no quiero meterme en esto, ¿vale? Ustedes entienden. Y cuando el Espíritu Santo ve que todo está bien, entonces dice, ahí está el Espíritu Santo. Amén. Y este ya es respetado por el diablo. No puede hacer nada, no puede ser roto ese sello hasta que llegues a tu destino. Amén. Pero si ve que hay algo, dice, si es que no quiero meterme, pero me lleva, pero un poquito. Si ve que algo, ¿amas a tu hermano? Sí, un amor. Y a fulano que te hizo aquello y aquello, bueno, lo amo, pero... Eso no está, eso se zarandea, no está muy ajustado. Eso es algo que está ahí, ¿sabes? Que se zarandea, se puede caer en el camino. Hasta que no esté bien ajustado, el sello no se puede colocar en ese vagón. Siempre que haga una sola cosa que no se ajuste, no es sellado. Amén. No es sellado. Mire usted a Eva. Mire, Eva, por desobedecer una sola palabra, fue echado los dos del huerto. ¡Una sola! Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros? Eso dice la Escritura, ¿eh? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no son nuestros sino de Dios. Por lo tanto, este templo debe tenerlo. Hay que tenerlo. Mira a ver tú. Mira a ver. ¿Cuántos fuman aquí? ¿Hay alguien que fume de los hombres? Espero que no. Oye, hermano, quítate de fumar. Quítate de fumar. Este es el templo de Dios. Si tú vas a tu casa, deja allí la chimenea de la estufa, pon leña y deja que tu humo entre en tu casa. Y luego entra. A ver si puedes entrar. Abrir las ventanas, despejar el humo. No puedes habitar en la casa. Si se está penetrando todo el humo allí, ¿verdad que no? Pues este dice que es el templo del Espíritu Santo, es decir, el templo de Dios. Este no es nuestro templo, es templo de Dios. ¿Cómo puede habitar ahí Dios? ¿Cómo? Yo temo decir esto, pero es la pura verdad. Amén. Dios ahora está en nosotros y nos guía a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Amén. Jesús nos lleva, nos guía. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Ahora miren este texto bíblico. Verán cómo Dios nos revela esto. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué he dicho antes? Dios sobre nosotros, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios
en nosotros. El texto de Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén. Un Dios, solo hay un Dios, ha dicho la Escritura. Un Dios, solo un Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice primero, sobre todo, primera manifestación. Por todos, segunda manifestación. Y en todos, tercera manifestación. De las cuales hemos estado hablando. Un Dios en 3 manifestaciones. Y lo dice la Biblia. Pueden ver esto al mismo tiempo, pero al mismo tiempo cada cosa en su tiempo, porque ha habido 3 tiempos. Primero él tenía que actuar como el Dios invisible, luego como el Dios visible y ahora como el Dios en su pueblo. Amén. Pero él nos tenía que enseñar. Él cuando estuvo con nosotros en cuerpo humano, él tenía que enseñar, aquel Dios invisible tenía que enseñarnos que para ser salvos teníamos que obedecer a la manifestación, aquella primera manifestación que era la del Dios invisible, enseñarnos cómo seguirlo, cómo obedecerlo, porque habíamos perdido la forma de seguir a Dios. Y él vino, el mismo Dios vino para enseñarnos. Por eso él decía, Padre, Padre, Dios mío, cuando estaba en aquel cuerpo. Pero no es porque él tuviera un padre, era el cuerpo, actuaba como un hijo, pero eso era para enseñarlo a usted. Para enseñarlo a usted. Decía, Padre, dice la Escritura, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Ve? Él nos enseñó el camino de cómo seguir para poder llegar a esa vida. Bueno, ya me se corta el tiempo, pues bueno, voy a acabar porque me quedan muchísimo todavía. Pero voy a hacer simplemente esto, porque yo creo que es suficiente para que hayan entendido la gente que no entendía. Voy a hacerles esto. Oiga, ¿esto escribe? A ver el azul escribirá mejor o el otro. No se piquen por cómo dibujo, porque el pastor dibuja así, pero yo dibujo peor que él, ¿eh? Yo dibujo peor que él. Y eso que mi dibujo es bien fácil. Eso es un triángulo, ¿verdad? Y acá habrá eso más grande. No lo ven, pero lo pongo yo. Padre, eso es padre. Padre. Hijo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La tercera manifestación. Forma un triángulo. Pero Padre no es. Hijo no es. Ay, ¿qué está diciendo este ahora? Padre no es. Hijo no es. Espíritu Santo no es. Porque no podía ser Padre si no venía el Hijo. Y no podía estar en el Espíritu Santo si el Hijo no venía y se iba. Amén. Y para que eso aconteciese, ¿cómo se llama? No sé ponerlo, ¿eh? Elohim, Dios. En el centro está Elohim, Dios. Pero Elohim, Dios, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Amén. Sin eso, ninguno de los tres lo era. Elohim sí, porque Elohim se hizo Padre. Amén. Y cuando se hizo Padre, lo adoraron y entonces fue Dios, porque Dios es objeto de adoración. Y cuando era Dios, se hizo carne y tuvo al Hijo. Y cuando tuvo al Hijo y se dio en la cruz del Calvario, vino el Espíritu Santo. Amén. Sin eso no hubiera podido ser. Pero todos los tres convergen en Elohim. ¿Y saben lo que ocurre? Mire, ay, padre, ¿cuánto había aquí para hablar? Dice el profeta que los tres forman un triángulo. Y si usted enchufa en el centro donde está él, Elohim, una luz potente en un triángulo, forma un arco iris. Un arco iris con 7 colores.
Amén. Que son los 7 mensajeros a las 7 iglesias. Amén. Pero todos provenían de uno mismo. Y el último mensajero es el que tenemos ahora. Amén. Gloria al Señor. Ya no hay más. Y no puedo seguir porque si no me voy a enredar. Hablando. ¿Lo han entendido? Si no lo han entendido, el que no haya entendido, ¿quién es el pastor? Le pregunten a mí, no a él. Que el Señor les bendiga.